La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acentos, un programa dedicado al análisis de la cultura, la sociedad y el arte. En esta ocasión hablaremos en torno a Octavio Paz a propósito del centenario de su nacimiento, que nace el 31 de marzo y prácticamente todo el año van a estar celebrando, conmemorando este centenario. Para eso tenemos con nosotros como invitado al maestro Eduardo Ríos. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. A sus órdenes. Estuvo haciendo una tesis doctoral sobre Octavio Paz, entonces sabe de lo que estaremos hablando el día de hoy. Bueno, en algunos temas que... Tú sabes que una tesis es un documento que tiene uno que presentar ahí en la institución, pero precisamente es un tema que me causó mucha polémica ahí en ese doctorado. Se llamaba Etos Hispanoamericano y el concepto de modernidad en la obra ensayística de Octavio Paz. Y justo entrando ya en la materia de Octavio Paz, Octavio Paz para la cultura, para México, para la lengua española, significa mucho. Es un nombre que ya se ha convertido prácticamente en una institución. Gana el Premio Nobel en 1990. Se trata de una de las figuras más trascendentes del siglo XX. Hay otros, está Alfonso Reyes, está Borges, en lengua española me refiero, pero Octavio Paz, pues, como figura trascendente es muy importante. Es un escritor diáfano, muy diáfano de ensayos, muy claro, con ensayos lúcidos, reveladores, y también, o más bien sobre todo, es un poeta, ¿no? Octavio Paz es un poeta moderno que no se deslinda de la tradición clásica, pero es un poeta moderno que, como moderno, reflexiona en sus poemas sobre la propia acción poética, sobre el propio poema, sobre el mundo, sobre la vida. Y Octavio Paz también es un gran impulsor de generación de escritores, de una generación de escritores en donde, ya lo platicábamos fuera del aire, escritores e intelectuales que bien o mal se han ido hacia algunos extremos políticos, pero hay escritores como Ruy Sánchez, como Carmen Boullosa, a los cuales seguramente le agradecen mucho a Octavio Paz el espaldarazo que les dio. Pero maestro, ¿quién era Octavio Paz? ¿Quién fue Octavio Paz? ¿Qué significa la presencia de Octavio Paz en esta ausencia que ya tenemos de Paz? Pero ¿quién es? Mira, Octavio Paz tiene unos orígenes que podríamos decir familiares, que son una amalgama entre alguien que estaba con el zapatismo y alguien con Porfirio Díaz, sus antecesores. Él tuvo que irse con su padre, representante de Zapata, a Estados Unidos, vivió la experiencia del destierro, regresa a México, siente la necesidad de saber qué es el mexicano, saber qué es el mexicano en el mundo y saber qué es el hombre. Entonces de ahí viene la necesidad de entenderse, del serse, del acudir a la palabra para a través de ella tener la presencia del hombre en el mundo. La manera en cómo él utiliza la palabra es a través de poetizar el mundo, de hacer
la identidad entre palabra y hombre, la imagen o las imágenes que van a recorrer todo ese concierto que va a dar a través de su poesía para evadir el tiempo que lo siente como un límite a la presencia del hombre. No quiere no morir, no quiere no nacer, pero que sabe que tenemos un fin, pero que no hay ningún fin a la palabra. La palabra se queda. Entonces, Octavio Paz es un escritor, un poeta, un literato, un ensayista, que ha permitido a través de la historia, de su vivencia y de sus relaciones con el mundo, con su mundo y con el amor, con el erotismo, la creación de todas sus obras en donde necesita al otro para ser él. En el siglo XX, en esos grandes movimientos que se dan, en donde se enrola a la Liga Antifascista en España, donde se da cuenta de los conflictos internos entre los comunistas y los anarquistas y que rechaza a él, la actitud de André Gide, la actitud después de tener que denunciar los campos de concentración de la Unión Soviética, la necesidad de dar un paso atrás frente a la izquierda, que era el Partido Comunista de la Unión Soviética, que tenía sus representaciones aquí y que llegó al punto y al colmo de matar a Trotsky. ¿Sí? Es lo que Paz no acepta. Dice, no puedo aceptar. Y así como no aceptó del lado del comunismo, tampoco aceptó en su carrera diplomática la represión del lado oficialista capital, ¿no? Oficial capitalista y de un capital, no digamos un capitalismo que trasciende fronteras, sino un capitalismo autóctono, un capitalismo todavía en ciernes, que no conocía la palabra de la globalización y que pensaba que los estudiantes iban a hacer una revolución. Él le llamó revuelta y rebelión contra el poder establecido, y por eso fue el único de los mexicanos que, estando como funcionario del gobierno mexicano en 1968, se deslinda y manda una carta. Y después el propio presidente Gustavo Díaz Ordaz, en algunos programas, se jacta de que no va a renunciar y le llega la renuncia. Posteriormente tendrá la oportunidad de trabajar con Julio Scherer García en el periódico Excelsior. Entonces le van a dar plural. Pero ya desde joven había hecho el barandal, había hecho sus revistas. Entonces, ¿quién es Paz? Es Paz un tema para tirios y troyanos. Sin duda, sin duda. Un Paz que está en paz, en muerte, y que está más vivo que la paz que no tienen los que lo critican. Sí, sin duda Octavio Paz es una amalgama, como bien decía al inicio, de puestos, de polos, perdón, que se contraponen, pero que se complementan y que al final sigue provocando, o sea, provocó en su tiempo, aún vivo, contemporáneo, con sus contemporáneos, y sigue provocando hoy en día. Y ya se nos adelantaba un poquito en el tema, porque sí nos gustaría hablar de la faceta, digamos, política de Paz.
Pero antes nos gustaría también platicar en torno a cuáles son los temas, las preocupaciones en la literatura de Octavio Paz. ¿Identifica tópicos, identifica lugares en la literatura de Octavio Paz? Mira, yo podría identificar su preocupación por el hombre, ¿sí? Pero más allá de su preocupación por el hombre, la preocupación que tiene que el hombre conozca el mundo a través de las palabras y los signos. Y un signo en donde es puente para conocer el mundo es la mujer. Por eso para Paz es importante la cuestión del erotismo. Si bien dicen que hasta el final escribe el libro La llama doble, ¿sí? Yo creo que en toda su poética, en toda su narrativa, en todos sus ensayos, está presente la necesidad de que hombre, tiempo, muerte, otredad son los lugares en donde él habita y en donde él busca encontrar sus propias raíces. Además, un tema también que lo obsesiona es México. ¿Cuál es el lugar que México le corresponde? Y si México es un México nada más así, o somos una cultura totalmente distinta a la que nosotros pensamos que somos. Dice, nosotros no somos más que la fusión, la amalgama de esa cultura precolombina con los españoles. Y nosotros los españoles, nosotros que odiamos a los españoles y que el mito de la Malinche está presente en todo aquello que se nos presenta como extraño a nosotros. Pero entonces cuando tú me hablas de que México y cosmopolita, sí, yo te diría, ¿qué no Zacatecas tendrá alguien que dijo, la provincia es el mundo? Sí. Es el bardo zacatecano Ramón López Velarde. Entonces, el problema es de que él ya ve a México como una necesidad de romper con Estados Unidos. Es el primero que ve la necesidad de romper con Estados Unidos y empezar a construir desde México hacia abajo y hacia otras partes, hacia a los que hablan la lengua romance, una modernidad alternativa, una nueva morada para aquellos, ¿verdad?, que han vivido la tragedia de la modernidad llevada a sus últimas consecuencias al nihilismo. ¿Sí? Uh-huh. Sí, justo es interesante ver cómo estas preocupaciones, estos temas de Paz, que es el otro, la otredad, el tiempo. El tiempo, yo quería también hacer referencia, el tiempo en Piedra de Sol, y cómo refiere a un tiempo mítico casi, o sea, el tiempo que regresa, circular. Inicia el poema, ese poema escrito, por eso decía un poeta moderno, pero que no se deslinda de la tradición clásica, ese poema escrito en endecasílabos y que inicia con los versos, que termina, o sea, inicia y termina de la misma forma, un poema circular con ese tiempo que le preocupa, pues, ¿qué es el tiempo para Paz? Con vislumbres de la India, va a la India y ve la concepción del tiempo oriental que choca con la occidental también. Esas preocupaciones de Octavio Paz, la otredad, la identidad que ya mencionaba, México. Y aquí cabe, digamos, entrar en el tema de el libro que la mayoría conoce de Octavio Paz, que es El laberinto de la soledad, que lo escribe en los años 50, en 1950. Pues lo citan, ¿verdad? Pero no lo han leído, a lo mejor como lo de Juan Rulfo. Es muy probable, pero bueno, cuando menos es no un lo digo referente. Por ti, no lo digo por ti, pero es un referente para saber, pero de verdad, tú cuando platicas de El laberinto de la soledad y les preguntas algunas cosas precisas, la cuestión
queda en nada más citar el libro, ¿verdad? Sí, o lo superficial o en algunas cuestiones ahí muy genéricas. Y lo que es interesante plantear aquí con Octavio, que es el punto de un cosmopolita, porque sin duda era un cosmopolita obsesionado con México, obsesionado con la cultura mexicana. Este libro lo publican en 1950 y entender el contexto de 1950 en México era la efervescencia nacionalista, era la música de revueltas, eran los murales nacionalistas igualmente. Ya había habido los estudios de Samuel Ramos sobre la identidad del mexicano y demás. Estaba una efervescencia total. Llega esta radiografía de Octavio Paz, este ensayo del laberinto de la soledad, y llega, digamos, a causar también cierto escozor, porque dice cosas que otros no habían dicho o que causa molestia, pues. Hay una intervención de Bolívar Echeverría, un filósofo que trabajó en la UNAM, que dijo que mientras todos los filósofos estaban buscando la necesidad de encontrar qué era el mexicano, quien se los vino a decir fue un literato y no un filósofo. Sí, es interesante justo ver si llega, digamos, a comprender, a asir la identidad del mexicano. Eso también es una pregunta, porque él mismo sabe que es muy complejo llegar a decir el mexicano es esto. O sea, hay una fenomenología del relajo, hay la identidad del mexicano, el laberinto de la soledad, pero ¿qué es el mexicano al final, no? Creo que no se puede llegar así a comprender del todo. Y al final Octavio tiene, en el laberinto de la soledad, Paz, tiene un viso muy interesante. Al final, él, después de describir todos los complejos, los prejuicios, los traumas de los mexicanos, que digamos nos colman, siempre nos estará colmando la soledad, pero dice, necesitamos comunicarnos entre nosotros y con el mundo, ahí lo cosmopolita, digamos, de Octavio Paz, para poder saber quiénes somos nosotros. Hemos estado tan herméticos, tan encerrados, con esa desgarradura, con esa escisión que no hemos podido... Con ese dolor de no poder dejar de ser lo que nosotros creemos que somos. Así es, entonces no nos hemos abierto ni entre nosotros ni con el mundo. Entonces a lo mejor por eso mismo dice, no nos hemos entendido, o no hemos entendido más bien quiénes somos nosotros, ¿no? No sé qué piensa al respecto. Ahora, sí, yo creo que tú apuntas en esa dirección muy bien, ¿no? La cuestión es de que si tú te das cuenta, todavía gran parte de esos complejos permanecen. No hay diálogo, no hay apertura, no hay el poder admitir al otro, en toda su complejidad. ¿Sí? Hace rato estábamos hablando de las situaciones de que tenemos prejuicios, y esos prejuicios, ¿de dónde vienen? ¿O de dónde nacen? ¿O por qué nacen? ¿O por qué tenemos que cargar con ellos? El problema es de que Paz no se quedó en esa discusión. Paz se lanzó a hacer lo que tenía que hacer, y si se llegó a cerrar junto con Excelsior su revista Plural, en donde estaban grandes escritores, Damián Bayón, grandes escritores, estetas, y se cierra, es un golpe a Plural, pero hace su revista Vuelta y dice, estamos de vuelta. Y entonces empieza otra vez con esa camada de gente en donde muy pequeño todavía, digamos pequeño en el sentido de la estatura de Paz, Enrique Krauss. Sí, Krauss. Empieza a ser ahí el acólito de Paz, digamos.
y empiezan a trabajar y le da a Mario Vargas Llosa la presencia, le da se cae el muro de Berlín, o sea, hay una gran cantidad de situaciones en donde Vuelta participa. Entonces, Octavio Paz es tiempo y se hace el tiempo en su poesía. Sí. Por eso, cuando tú dices, a pesar de que no está Paz, está presente. Sí, eso ya digamos aterrizando en otra cuestión que es la política, que digamos se ha estado hablando ya de política desde el inicio del programa, pero aterrizando el punto de la posición política que asumió Octavio Paz, es interesante eso de la ausencia como de Villaurrutia, es una presencia en la ausencia y sigue provocando Octavio Paz. En su época provocó muchísimo Octavio Paz. Provocaba amistad y también enemistad. Hubo grupos que se chocaron mucho con Octavio Paz y hubo grupos a los cuales él arropó también, ¿no? Hay una anécdota muy chistosa de Juan Villoro. Juan Villoro cuenta que cuando él era joven, con su generación, digamos, sus contemporáneos literatos, tenían un sueño recurrente. Y el sueño recurrente era discutir con Paz. Era un sueño muy recurrente que se convirtió, digamos, en una especie de deporte del sector intelectual del país, discutir con Paz. Y ese sueño que ellos tenían era discutir con Paz, pero eso ya era algo más arriesgado, que era, y no solo arriesgado, sino complicado de llegar, era que Paz les diera la razón a ellos. O sea, no solo era discutir con ellos, sino que Paz les dijera, tienes razón. Porque Octavio Paz era la institución, es la institución todavía, provoca a un muerto, está provocándonos, ¿no? Sigue hablando la palabra de lo que hablaba hace rato, maestro. Entonces, ¿cuál era Octavio Paz? Provocó muchísimo escozor, provocó amistad, enemistad, jaloneos, estirones. ¿Qué posición asumía Octavio Paz como entre el intelectual y el poder? ¿Cuál era, digamos, esa relación que mantenía? Mira, yo recuerdo que en la época del 68, la primera esposa de Paz acusó a Paz de ser uno de los hostigadores del movimiento del 68 y que querían crear todo un movimiento guerrillero, etcétera, etcétera. Y ahí yo entiendo que había una serie de situaciones pero creo que Octavio Paz fue muy propio en ese sentido. Posteriormente, con el levantamiento de Chiapas, él critica y acepta muchas cosas de Marcos. Y termina diciendo que es el mejor escritor en esa época de México. Dice, Marcos es ahorita el mejor escritor que tenemos, que causó también otra vez revuelo, provocó de nuevo a los demás escritores. Dicen, ¿cómo vas a hablar más de Marcos que de nosotros? ¿No? Sí, y entonces el problema es de que cuando dice una cosa Paz, otros se sienten, y cuando Paz toca a unos, los otros también. Entonces era como el que estaba dando y entregando prestigio, ¿sí? El problema es cuando viene ya su etapa última, su etapa ya cuando empieza a enfermarse, vivió el gran amor con Jean Mari, con José Mari, pero desgraciadamente cuando tú estás viejo y enfermo, que ojalá sea muy lejos, necesitas el apoyo no nada más de tus seres queridos, sino un apoyo de otra naturaleza. Yo te comentaba que en un momento dado, por cuestiones accidentales, se quema su biblioteca junto con libros de su familia, su casa, y vive en un departamento, el premio Nobel, ¿sí? Cuando en otros países se les respeta, se les estima, se les da protección,
aquí al intelectual que es jilguerillo, que es estiércol para el discurso del político, para que florezca, se le da todo. A un intelectual que ha tenido toda la trascendencia de Octavio Paz, qué bueno que hoy estén en ese proceso de conmemoración de su muerte y que tenga la posibilidad las nuevas generaciones de conocer a Paz como él era, no como dicen que fue. ¿Sí? Sí, eso es interesante, y para cerrar, eso nos gustaría plantearlo, más allá, digamos, del lugar común de que siempre hay que leer, obviamente, a los autores hay que leerlos más que verlos y más que olerlos y ver cómo eran en su vida privada y demás, que también es muy interesante en algunos casos. Yo me acuerdo de permíteme que te interrumpa, yo me acuerdo de una anécdota del maestro Benjamín Morquecho, que había un alumno que quería leer a Husserl y dijo, pero estoy esperando que saquen la edición crítica. Dijo, pues te vas a esperar porque no la vas a leer. Mejor, mira, yo te presto este libro de Espasa Calpe para que lo leas. O sea, lo que pasa es de que tú no lo quieres leer. O sea, hay gente que está esperando a que salgan las ediciones críticas de algún autor para leerlas. Y se pasan en la espera y no leen. Ese es el problema que tenemos, que venimos arrastrando los mexicanos, no leemos. ¿Sí? Bueno, sí, ese sí ya es otro tema o otra harina de otro costal. No, pero por eso, si tú lees poesía, sí, es algo, te sumerges en ese mundo de la poesía, te sumerges. Tú que estudiaste letras sabes lo que es leer poesía. Sí, ¿sí? Pues sí, hay que acudir a la obra de Octavio Paz, digo, más allá de ese lugar común, tenemos que dejar que Octavio nos provoque nuevamente, como lo ha provocado siempre, que nos provoque su poesía, que nos provoquen sus ensayos literarios, políticos también, o sea, que nos provoquen y hay que seguir discutiendo Octavio Paz. Yo creo que con eso podríamos concluir, no sé si quiera usted hablar algo más. Yo lo único que te quisiera decir es que ojalá leyeran el libro de Las Peras del Olmo, en donde viene una parte de que se llama poesía de comunión y poesía de soledad, ¿sí? En donde habla del problema del don de la palabra y en donde ya plantea el problema él de la técnica, que después un gran filósofo alemán hará suyo la pregunta por la técnica, que es Martin Heidegger. Uh-huh. Sí, de hecho antecede a Heidegger en eso, Octavio, ¿no? Así es. Sí. Hay que leer a Octavio, hay que no perderse los libros, Las Peras del Olmo, no hay que perderse Águila o Sol, no hay que perderse las antologías para acercarnos a Octavio, las antologías poéticas de Octavio Paz, ¿no? Entonces, pues le agradecemos muchísimo, maestro. No, pues estamos a sus órdenes, en el momento en que consideren pertinente estoy de nueva cuenta. Muchas gracias, de verdad, y también agradecemos al Museo Rafael Coronel por dejarnos hacer este programa en este muy bello espacio. Les agradecemos mucho también a ustedes, televidentes, y hasta la próxima. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.